Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. La fuente de arriba fluyendo está, agua de la vida que sacia tu ser. Jamás tendrás sed. La fuente de arriba fluyendo está. Si tomas de ella, jamás tendrás sed. Una vez más, la fuente de arriba fluyendo está. Si tomas de ella, jamás tendrás sed. La fuente de arriba, la fuente de arriba. Agua de la vida que sacia tu ser. De arriba fluyendo está, agua de la vida que sacia tu ser. Más gozo del cielo tú puedes tener, la fuente de arriba. Una vez más, la fuente de arriba fluyendo está. Fluyendo está. Si tomas de ella, dígalo una vez más, la fuente de arriba. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Y ahora vivo alegre! Porque el mundo nada me puede dar. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Expréselo! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Aleluya! Volver atrás no quiero más. Porque Cristo me salvó, soy feliz. Dígalo, soy feliz, soy feliz, soy feliz.
Volver atrás no quiero más. Soy feliz. Soy feliz, soy feliz. Dígale al Señor, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Ahora vivo alegre, porque Cristo mi alma redimió. Volver atrás no quiero más. Soy feliz. Cristo es la roca. Cristo es la roca del poder. Escóndeme, escóndeme, escóndeme. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca del poder. Aleluya. Aleluya. Cristo es la roca. Cristo es la roca del poder. Hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca del poder. ¡Escóndeme! ¡Cristo es la roca de poder! Escóndeme, escóndeme, escóndeme. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Oh Señor, tú eres mi Salvador. Oh Señor, tú eres mi Salvador. Cristo es la roca. Cristo es la roca del poder. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca del poder. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo ya viene, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que velaren con él se irán. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¡Cristo ya viene! ¡Cristo ya viene! Los que durmieren se quedarán. Con él se irán. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Si ruge tempestad, Jehová es la roca mía. No puede naufragar mi barco en alta mar. Jesús mi Salvador me guía.
te alabaré, Señor. ¡Sí, dígalo! ¡Aleluya! Mi barco en ti confía, no puede naufragar, mi barco en alta mar. Te alabaré, te adoraré. ¡Aleluya! Con mi Cristo yo vivo feliz. Con mi Cristo yo vivo feliz. ¡Aleluya! ¡Confiéselo! Con mi Cristo yo vivo feliz. Con mi Cristo tengo vida por la eternidad. Tengo vida por la eternidad. Con mi Cristo yo vivo feliz. Tengo vida por la eternidad. Tengo vida por la eternidad. Yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz. Con mi Cristo tengo vida eterna, tengo vida por la eternidad. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, amén. Gloria, gloria, amén. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, amén. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, amén. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora vivo alegre. Volver atrás no quiero más, porque el mundo nada me puede dar.
soy feliz, soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora vivo alegre. Volver atrás no quiero más. Soy feliz. Soy feliz, soy feliz. Me salvó, soy feliz. porque Cristo me salvó. Ahora vivo alegre, porque Cristo mi alma redimió. Volver atrás no quiero más, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, soy feliz, porque Cristo me salvó. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Aleluya. Gloria damos al Señor. Amén. Bendito sea su nombre. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor le bendiga. Mi nombre es Isolina del Carmen Colmenares. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Aquí le voy a hacer unos testimonios para la gloria del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Mi vida era muy tremenda en el mundo. Vivía en cosas que pensaba que era bien para mí, buscando el amor, buscando el dinero. Y vivía en cosas de idolatría, de brujería, de muchas cosas tremendas. Para que me amara, para que ese mundo donde yo buscaba me diera el hogar, me diera amor, me diera todo lo que el corazón pedía dentro de mí. Y esa era mi vida. Llegó un momento que había cosas tremendas que yo sufría y quería que alguien me amara en sinceridad, porque con la persona que yo estaba no valoraba lo que tenía a su lado, y eso me hacía buscar las cosas tremendas del mundo, la brujería, asistí a brujos, a cosas tremendas. Pero llegó un momento que el Señor empezó a lidiar conmigo para traerme a sus pies. Llegó un momento que venía cosas, problemas con mis hijos, que querían hacerle daño a mis hijos, pero no era así. Y yo buscaba más las cosas de brujería, más las cosas malas, pensando que eso me iba a sacar de las cosas donde estaban mis hijos, que habían vidas que quería enseñarse con ellos, con el mayor quería que le iba a matar. Bueno, ese era el lidiar de Dios conmigo. Entonces llegó un momento que vino otra persona, que es parte de la familia, que tiene sus cosas tremendas con el enemigo, con el diablo, pacto. Ella me vino a querer endulzar en esas cosas del mal, a querer hacerle daño a esas personas que querían hacerle daño a mis hijos a través de la brujería. Pero ahí en el momento estaba el lidiar de Dios conmigo. Llegó una sobrina mía y me llamó y me dijo: tía, no hagas eso, que ese es del diablo, la brujería es del diablo. Pero en momentos de angustia yo no sabía a quién acudí. Acudía a las cosas del mal, pero también oía lo que me decía mi sobrina. Y ahí estaba como en una desesperación, porque oía cosas por allá, decía mis hijos, y estaba como asustada, temblando y todo. Entonces yo le decía a mi sobrina: ore por mí, pero en ese ore por mí venía esa persona que practicaba lo malo a mi hogar, a fumar tabaco, a hacer cosas que para hacerle daño a la persona que supuestamente le estaba haciendo daño a mi hijo. Entonces yo aceptaba eso también en mi hogar. Llegó un momento que no fue más. Dije: no, Señor, porque eso lo que me está haciendo es traer susto, me está haciendo como buscar más de lo malo, porque
si el Señor no fuera llegado, fuera seguido más en lo profundo, si no fuera estado predestinada, y mi alma me la fuera robado el diablo si sigo en esas cosas. Llegó mi sobrina y me dijo, tía, vamos para la iglesia. Me congregué en una iglesia denominacional, yo fui oyendo, pero oré por mi iglesia, fui oyendo, fui yendo. Bueno, estuve como 2 meses yendo a ese lugar. Entonces llegó un momento de que fui allá, me acerqué a la oración, a donde estaban ahí en ese lugar, veía que la gente pasaba a orar, pero se caía. Pero yo pasé en un momento para que oraran por mí, pero tenía el temor de caerme, porque había algo en mi corazón, algo que así no eran las cosas del Señor. Yo veía que las personas caían, otro veía que se ponían por detrás de ellas, y había esa cosa, ese lidiar en mí. Así fue lidiando el Señor conmigo, cuando me estaba llamando a sus santos pies. Entonces llegué a ese lugar, oí palabras, pero no había ese descanso, como dice la palabra del Señor, de que aquí está Dios. El Señor siguió lidiando conmigo, seguí buscando lo que mi corazón anhelaba. Fui a otra iglesia, vi que no tampoco, porque en la iglesia había personas, pero veía que no respetaban el lugar donde estaban, se oían voces. Así fue como el Señor me trajo a sus pies. Entonces seguí, y la misericordia de Dios y el amor del Señor me trajo aquí. Cuando enviudé, porque es parte de lo que me pasó, oyendo del Señor, le dije al compañero, a mi esposo, que cuando estaba en el mundo el Señor me tenía que buscara del Señor. Bueno, y el idea del Señor, que ya no está conmigo, el Señor sabe por qué, y gracias a Dios por todo. Entonces, en ese momento que tenía como 2 meses de enviudad, me trajo mi hermana Cristina a este lugar. El Señor la usó a ella, me trajo, hablé con el ministro de todas las cosas que me había pasado, y llegué, me puse a oír del Señor aquí en este lugar. Y aún eso, como yo era una persona que vivía para mi hogar, no salía así de noche, yo venía aquí puro los domingos. Quería venir más seguidamente, pero como yo vivía encerrada, no sabía el mundo de noche, yo estaba buscaba por allá más cerca, aun cuando ya había venido aquí, pero no me sabía igual, no era igual, no. Y el Señor siguió lidiando conmigo hasta que vine a este lugar. Aquí conocí la verdad, porque era parte de lo que yo le decía al Señor cuando estaba en el mundo. Le decía, Señor, cuando veía que llegaban a mi puerta, háblame de la palabra del Señor. Veía que venía varias religiones, pero yo decía, Señor, cuando tú me llames, yo le decía era Dios, porque ya no lo conocía, Señor. Dios, cuando tú me llames, llámame a tu verdad. Y así fue como yo llegué a este lugar. El Señor me reveló su palabra, me reveló el mensaje. Y es algo que hay en mí, que ya el Señor lo sembró en mi corazón. A pesar de todas las luchas, de las pruebas, de todo lo que el enemigo quiera ponerle, que estás sola, que no tienes a nadie, sé que el Señor está conmigo. Y sé que el Señor no me ha desamparado ni me desamparará. Y le he dicho, Señor, seas tú cada vez más y más en mí. Al llegar al Señor, me congrego aquí, la gloria sea del Señor, hasta que el día que el Señor venga, que me mantenga firme en esta verdad que Él me ha traído a este lugar. Bueno, y estando en principio del Señor, llegó un momento que sufría de la cervical. Vinieron muchas cosas a mi cuerpo, más a la cervical, me dolía mucho la cervical. Fui al doctor, como yo soy poca así de ir a los doctores, fui al doctor. El doctor me dijo, tiene que hacerse esto, tiene que hacerse aquello, tiene que no usar almohadas, sino usar cojines.
Y como en ese tiempo, y yo confío siempre en el Señor, no me gusta tomar medicina, pero cuando es necesario lo tendría que hacer. Puse la confianza en el Señor y el Señor me sanó de la cervical. Me sanó, y la gloria y la honra sea para nuestro Señor, que me mantuve confiando, y así muchos testimonios, muchos tengo del Señor hacia mí, hacia mis hijos, y confiando siempre, siempre que el Señor haga su santa y preciosa voluntad en mí cada día más. Buenos hermanos, hermanas, Señor me las bendiga, me las guarde, sea nuestro Padre Celestial con cada uno de ustedes, y que el testimonio sirva para aquel que anda de donde el Señor me sacó, de esa vida sucia, inmunda, que lo que hace, si no obedecemos la voz del Señor, nos hace llevar al infierno, porque si no obedecemos su voz, nuestra alma la roba el diablo. Bueno, Señor me las bendiga, me las guarde. Gracias. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Reyes y Sacerdotes, parte 5. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este lugar para compartir la palabra del Señor. Y bueno, sabiendo el tiempo que estamos viviendo, siempre tratamos de mantener esto presente. Siempre debemos estar conscientes del tiempo en que estamos viviendo, porque está muy cerca cuando Dios ha de venir por su pueblo y va a traer juicio sobre la tierra. Todo eso se ve, se percibe. Aún la ciencia, ellos saben que viene algo y quieren de alguna manera evitarlo, no evitarlo tan solo porque ellos saben que no lo pueden evitar, sino una manera de amortiguarlo. Ellos saben que va a haber muchas muertes y todo eso, pero quieren saber cómo lidiar con ese momento. Es un momento crítico que va a venir aquí. Es lo que la Biblia ya lo ha anunciado, la gran tribulación. Todo lo que la ciencia hoy percibe, eso ya está escrito desde mucho, mucho, mucho tiempo. Fíjese, si hablamos del Nuevo Testamento es hace 2000 años. Si hablamos del Antiguo Testamento es mucho más allá. Por ejemplo, hablando de lo que dijo Isaías, porque Isaías habló, y el libro de Isaías habla de manera resumida desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es como una Biblia resumida. Isaías es una Biblia resumida que habla del Génesis y que habla del Apocalipsis. Habla del principio de donde se originó el pecado en el cielo y cómo va a ser el fin de todo esto y cómo va a venir una tierra nueva, un cielo nuevo. O sea, una Biblia resumida es el libro de Isaías. Por si no lo sabía, esto es para que lo sepa. El libro de Isaías, muy importante. Entonces, más o menos uno calcula aproximadamente 400 años antes de Cristo, el libro de Isaías. Y más 2400 años. Y Isaías ya estaba hablando de lo que habría de venir. El fin de tiempo y cómo habría de venir ahora el cielo nuevo y la tierra nueva. El libro de Isaías, digamos que esto es algo instructivo, más que, digamos, edificante, instructivo, porque es solamente para tener el conocimiento y si de alguna manera sirve saber. Isaías también tiene 66 capítulos, los cuales son 66 libros de la Biblia, el equivalente. Así que, volviendo al punto principal, estamos viviendo un tiempo que no es bueno perder el tiempo. Redimiendo el tiempo porque los días son malos, dice la Escritura.
aprovechar el tiempo. El día de ayer usted no lo recupera, ni yo lo recupero. Lo que sí podemos hacer es pedirle la ayuda al Señor para aprovechar el día de hoy. Y si hay un mañana, el día de mañana. Y así sucesivamente. ¿Y de qué manera lo aprovechamos? Creando nuevas empresas o haciendo cosas, digamos, que son del beneficio para nosotros aquí en la tierra. Eso debe ser en segundo lugar. El aprovechar el tiempo es en Dios, buscando su presencia, buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras se diga hoy es el día en que hay oportunidad. Mañana no podemos saber. Y no estamos diciendo esto para meter miedo a alguien, sino simplemente para que sea consciente. Es un abreojo, como cuando vamos a la casa del luto, como dice Eclesiastés, vamos a un velorio donde se está velando un muerto y ese momento en ese lugar nos hace reflexionar que la muerte llega a cualquier edad. Bebés mueren, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Todos tenemos el tiempo contado. Lo importante es qué hacemos con ese tiempo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, hay algo glorioso, maravilloso, que Dios quiere que todos nosotros disfrutemos, todos los que estén al alcance de mi voz. Cuando les hablo la palabra del Señor, no mis palabras, Dios quiere que usted sea consciente de lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que todo hombre, toda mujer se aleje del pecado. Porque el pecado es una vida de desorden. Ese es el resultado que trae el pecado. Había un orden antes del pecado. Cuando Adán y Eva no habían pecado, había un orden perfecto. Dios, el creador de todo, y Adán y Eva, los dioses sobre la tierra, gobernando la tierra, sojuzgándola, enseñoreándose sobre ella, de manera que ellos podían disfrutar de la creación de Dios y podían hacer perfectamente y desempeñar perfectamente su papel como dioses en la tierra en perfección. No había enfermedad, no había dolor, no había llanto, no había ninguna especie de maldad. Todo perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos o por qué hablamos que estaba en perfección? Porque ahí no había muerte. Cuando hablamos de perfección, estamos hablando, en este caso, si hablamos de un producto, estamos hablando de un producto que se mantiene intacto por mucho tiempo. Es un producto no que se daña a la primera que usted lo use, no, es un producto duradero. Es un producto que está bien hecho y dura. Ahora, cuando hablamos de las cosas espirituales y las cosas de Dios, estamos hablando de eternidad. No había muerte. Perfecto. Porque la muerte es un síntoma de que algo está mal en algún lugar. La muerte es el síntoma del pecado. Por lo tanto, cuando el hombre y la mujer pecaron, ellos se salieron de su lugar y ahí entró la muerte. Es el equivalente a como en lo natural. Usted compra carnes y la mete en el congelador, porque el congelador lo que hace es preservar esa carne por mucho, mucho, mucho tiempo, mientras esté en el congelador. Pero si se sale de su lugar, si se sale del congelador y usted lo tiene a la intemperie, a un clima, digamos, cálido,
esa carne se va a podrir y se va a dañar. ¿Por qué? Porque no está en el lugar que debería estar para conservarse y permanecer intacta. En este caso, lo congelamos, lo llevamos al congelador, ese es el lugar para congelarlo. El lugar del hombre y la mujer creado a imagen y semejanza de Dios es en Dios. Nuestro lugar es en Dios. Y si permanecemos en Él, entonces no hay muerte. Porque no hay pecado. Hay eternidad en Dios. Ellos eran eternos en Dios. Y vivían perfectamente hasta que se salieron de su lugar. Y ahí se echó a perder todo lo que nosotros ahora vemos. Entonces la tierra va a volver a su estado original. El hombre, Dios lo está llevando, el hombre y la mujer, a su estado original. Y la manera es que Dios ha trazado un camino para volver al principio. Imagínense que estamos perdidos en medio del bosque y no sabemos a dónde ir, no sabemos cómo regresar al campamento. Y alguien dice, yo voy a ir delante. Alguien aparece al lado nuestro y dice, yo voy a ir delante y voy a abrir camino. Voy a limpiar todo el camino por donde tú tienes que pasar. Solo tienes que caminar por él y puedes regresar al campamento. Y nosotros, estando perdidos, sin saber a dónde ir, a la deriva, después de ese ofrecimiento, rechazamos ese ofrecimiento. Porque queremos estar todavía perdidos. Queremos todavía andar por nuestra cuenta. No queremos ser guiados. No nos gusta ese camino que se nos trazó. Pero déjeme decirle, amigo y amiga, hermano y hermana que me escucha en esta hora, solo existe un camino. Y Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Él apareció en medio de este mundo de maldad, en tanta confusión en la cual nos encontrábamos. Él apareció al lado nuestro y él dijo, no se preocupen, yo les voy a abrir el camino. Ustedes no saben a dónde ir, pero yo les voy a abrir el camino. Yo sí sé cómo regresar. Yo sí sé hacia dónde regresar. La manera correcta de regresar. Y él dijo, yo soy el camino. Si ustedes me siguen, ustedes tendrán vida eterna. Ustedes volverán al principio a ser restaurados. Pero sin mí, ustedes van a morir en la confusión de este mundo. En medio de tanta confusión y maldad, ustedes van a morir. En sus pecados morirán. En su confusión morirán. Yo les estoy mostrando el camino, cómo regresar. Él ya trazó ese camino. Un camino que trazó con su propia vida, dice la palabra del Señor. Y ahora lo que tenemos que hacer es caminar por él. No tomar otro camino. No existe otro camino que nos lleve a la vida eterna. Nos lleve a volver a lo que éramos, a disfrutar de todo lo que Dios ha creado para nuestro beneficio, para el beneficio de todos. Por eso es que dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Así que Dios proveyó ese camino, Dios nos mostró ese camino. Y Él dice, pronto se va a acabar el tiempo. Pronto va a venir destrucción repentina.
Y los que no están en el lugar correcto, el lugar es en Dios, van a perecer en sus pecados. Porque Dios, vamos a decirlo así, Dios está previniendo que muramos en delitos y pecados. Dios nos sacó por eso de tal condición, para que no muramos en esa condición, en la condición de delitos y pecados. Estamos viviendo en un tiempo hostil. Estamos viviendo en un tiempo que más vale hacer caso a lo que el Señor dice. Porque de lo contrario, como dice la palabra, y ya lo hemos dicho, en vuestros pecados pereceréis. Por lo tanto, eso es lo que Dios quiere, que atendamos a su llamado. Ahora, va a llegar el momento, y es el momento, cuando la noche está allí, digamos, en el bosque, hay lobos, hay animales salvajes, hay tigres, hay tantos animales salvajes, y Dios por su gracia los ha mantenido alejados, hasta que todos tomemos ese camino, vamos a decirlo así, o hay un tiempo determinado en que todos podemos aprovechar en tomar ese camino y llegar al campamento y salvarnos. Pero terminado ese tiempo, y se está terminando ese tiempo, no sabemos cuánto nos queda. Tan tarde es que no sabemos cuánto nos queda. Que vendrá repentinamente esos animales salvajes y van a devorar a los que están perdidos en el bosque. Así que la alerta, la advertencia es: escápate, date prisa. Así que, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das para honrar y glorificar tu santo nombre, hablando tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Ciertamente nosotros en este mundo, Señor, hablamos de muchas cosas, Señor, pero si hay algo de lo cual podemos hablar que es verdadero, que es permanente, que es certero, 100% es tu palabra. Porque podemos hablar muchas cosas, nos pueden comentar muchas cosas, pero de todas esas cosas algunas pueden ser mentiras o, como dicen, medias verdades, pero tu palabra no es así. Tu palabra es firme. Tu palabra es verdad, 100% la verdad. Por lo tanto, Señor, para lo que nos conviene, Señor, debemos atender a tu palabra, Señor. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca.
Padre, esta es tu palabra, Señor. Es lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas, más que nuestra comunidad aquí en la tierra. Porque Padre Celestial, tú sabes de qué tenemos necesidad y tú dijiste, yo quiero que tú seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. Padre Celestial, no deberíamos estar más prosperados en las cosas naturales de este mundo que en tus cosas, comparados con tus cosas. No deberíamos tener más aquí, más tesoros en la tierra que en el cielo, porque Padre Celestial, lo que tú nos has ofrecido, lo celestial, Padre Celestial, eso es lo permanente, porque el cielo y la tierra pasarán, todos nuestros bienes, todas nuestras cosas que hemos adquirido con esfuerzo aquí en la tierra, eso se va a acabar. Pronto ya no va a ser más, porque tú vas a deshacer todo esto. Padre Celestial, todo lo que tenga que ser derrumbado, será derrumbado, Señor. Todo esto va a recibir una limpieza para que pueda venir un cielo nuevo, una tierra nueva, Padre Celestial. Señor, tu palabra es firme y es verdadera. Y es mejor y nos conviene, Señor, atender a lo que tú nos dices. Estar seguros en ti, en tu verdad, viviendo alejados del pecado. El pecado para nadie es bueno. El pecado solamente trae deshonra, trae miseria, trae muerte a nuestras vidas, Señor. Trae todo tipo y toda clase de problemas y enfermedades, Señor. No querramos nosotros tener nada que ver con ninguna de estas cosas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a alejarnos de todo lo malo, Señor. Que cada uno de los que está en este momento escuchando, Señor, pueda alejarse y huir de estos pecados, Señor. El pecado que es incredulidad, que es vivir en la concupiscencia de la carne, cuando tú dijiste que todo eso es malo para nuestras vidas, Señor. Es dañino para nuestras vidas. Padre Celestial, que cada uno pueda tomar esa alerta tuya. Escápate, date prisa. No es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de refugiarnos en ti, Señor. Porque tú lo que quieres es lo mejor para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, Señor. Padre Celestial, porque tú eres lo más importante para nuestras vidas. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Háblanos tú en esta hora, Señor. Habla tú y no yo. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio, Señor, y que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos, Señor, y sea tu presencia propicia a nuestras vidas mientras esperamos en ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos hablando acerca del tema reyes y sacerdotes. Hemos estado hablando en varias oportunidades. Y cuando hablamos de reyes y sacerdotes, eso es lo que Dios quiere que seamos. Eso es lo que éramos. Y es lo que Dios quiere que seamos. Adán y Eva eran esos reyes y sacerdotes. Si se quiere decir y se entienda de esta forma. Adán y Eva no eran reyes, dioses, déspotas, malvados, crueles con la naturaleza, no. Ellos eran buenos con la naturaleza y con la creación de Dios. Dios se la dio y ellos la cuidaban perfectamente. Adán se tomó el tiempo para, si se quiere decir tiempo, porque en ese tiempo había eternidad, se tomó el trabajo de darle nombre a cada animal. Eso es algo muy especial. Cuando usted, en este caso, usted tiene un animal, una mascota en su casa, usted le da un nombre, porque el nombre ya es bien conocido, que establece un vínculo con el ser humano, esa mascota con su amo.
Entonces, es un vínculo, el nombre, el darle nombre a algo. Adán tuvo ese vínculo con la naturaleza de Dios. Le puso nombre a los animales, tanto que dice la Escritura, esos nombres son los mismos que permanecen hoy. ¿Cómo será o cómo es eso? ¿Cómo yo le podría explicar a usted eso? No lo sé. Pero la palabra de Dios lo dice así. Adán y Eva estuvieron no sé cuánto tiempo en perfección. Pero Dios le dio el poder, no solamente, sino la cualidad de Dios, que es la compasión. Y esa compasión, porque fíjese, el hombre ya ha estudiado la naturaleza y ve que todo se mueve en un ciclo. Hay un ciclo. Una cosa creada cuida a la otra y así en ese ciclo, hay un ciclo y todo sostiene a todo. Es una rueda. Lo que sí podríamos especificar es que el ciclo actualmente de la creación de Dios es un ciclo de muerte. Porque en ese ciclo de que una cosa sustenta a la otra, entra la muerte. Para yo vivir, un animal tiene que morir, por ejemplo. Cuando un animal muere, ese cuerpo de él viene a ser abono para la tierra. Pero antes no había muerte. Entonces era un ciclo perfecto que todo sustenta a todo, pero sin la muerte. Entonces, y eso Dios lo hizo por amor al hombre, a su creación. Dios es un Dios bueno. Dios no crea algo para simplemente destruirlo y recrearse en el dolor de ese algo. No, cuando hablamos de un ser vivo, no. Dios es bueno. Y así eran Adán y Eva, dioses sobre la tierra. Y cuando hablamos de dioses, en este caso es con la misma naturaleza de Dios. Reyes y sacerdotes, con poder, pero también con compasión. ¿Ve? Entonces, un rey es aquel que tiene un poder, un dominio, un gobierno, y él señorea, él manda y se le obedece. Y un sacerdote es aquel que tiene compasión y misericordia por otros. No se goza ni se alegra con el mal de otro, con el sufrimiento ajeno, no. Él más bien procura el bien de otro. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ya hemos hablado esto, como dice la Escritura, y podemos tomar alguna de las citas que ya habíamos tomado, pero solamente a manera de repaso. Génesis 1, 26 y 28. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y fíjese, dice luego, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, sean reyes, gobiernen, manden, ordenen. Y Dios, y bueno, y así simplemente podemos seguir leyendo y ver cada detalle, cada orden que Dios les había dado. Pero principalmente enfocando esta parte, Dios les dijo, señoreen, manden, ordenen. Ahora, ¿de qué manera? Ellos lo iban a hacer de buena manera. ¿Por qué? Porque ellos
el hombre, nosotros, fuimos creados. Ese es el propósito de Dios de habernos creado, para que fuésemos igual a Él, en poder y en naturaleza. Ahora, en el libro también de los Salmos, nosotros podemos ver también otra escritura en el capítulo 8, versículo 5. Dice, o el 4, vamos a leerlo del versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Ve? Es lo que estamos leyendo en el libro de Génesis. Entonces, ¿qué dice también la Escritura? En el libro de los Salmos, capítulo 82, versículo 1 en adelante. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaré injustamente y aceptaré las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Dios nos ha llamado para que seamos dioses, y como dioses juzgamos con justo juicio a través de la palabra de Dios. ¿De qué manera? Nosotros predicamos la verdad y procuramos el bien de los demás. Ahora ustedes dicen, pero ¿con qué poder si ustedes no son policías ni alguien avalado por la ley que puedan tomar una decisión, meter a la cárcel a quien quiera y así absolver a quien quiera? Todo esto se trata desde un punto de vista espiritual. Si hay alguien que está sufriendo injusticia y el pueblo de Dios ora, Dios ha de responder esa oración y va a hacer justicia y derecho a los que padecen violencia. Tan solo el pueblo de Dios se ve involucrado en una situación y Dios va a estar atento allí para hacer conforme a su voluntad, porque el pueblo de Dios va a buscar hacer lo correcto, porque Dios quiere que hagamos lo correcto con el poder que nos ha dado. Dios no nos ha dado este poder para que pidamos las cosas incorrectas y hagamos las cosas incorrectas. Por eso es que el llamado es no hacer lo incorrecto, juzgar con justo juicio. Hay cosas por las cuales no deberíamos orar porque son malas, no nos va a hacer bien, no es conforme a la voluntad de Dios. Pero por las cosas que sí debemos orar, es en las que nos debemos enfocar. ¿Para qué? Para bien nuestro, para bien de los que nos rodea, para bien de nuestra familia. Cada vez que nosotros nos paramos como hijos de Dios en nuestra posición, entonces Dios nos está respaldando allí. Y lo que sea que digamos, de lo que sea a lo cual nosotros enfoquemos nuestra oración, Dios va a escuchar y Dios va a hacer. Pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso precisamente está enfocado para los hijos de Dios, porque Dios no escucha al pecador. ¿Ve? Sí al pecador que se arrepiente, pero el oído de Dios está particularmente en los suyos, en su pueblo. ¿Ve? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar a Dios en su palabra para bien de los otros. Para bien no solamente de nosotros, sino de los demás. Dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Cuando los hijos de Dios hacen lo malo, aún hasta la nación le va mal. La razón por la cual la maldad ha incrementado es porque los llamados a predicar la verdad, a vivir la verdad
y a dar ejemplo de esa verdad, se han unido o se han ido al lado de la oscuridad. Como dice la Escritura, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero se han hecho alianzas que no se deben haber hecho. Se han tomado cosas, se han hecho cosas, se han dicho cosas, se han hecho cosas que no son correctas. Y entonces eso repercute como maldición para la nación. Y los gobernantes no saben por qué pasan por qué están viviendo un momento de crisis, un momento de dificultad. ¿Por qué cada vez en vez de irle bien al país y en vez de marchar bien y prosperar el país, están cada vez en la miseria y en la miseria y en la miseria, y surge una que otra cosa mala, y cada vez hay un declive en la economía, hay un declive en todas las áreas, las instituciones. Y ellos no saben por qué. Algunos de ellos, diría yo, porque ellos están sujetos a las circunstancias. Son gente ajena de Dios, los que están ajenos de Dios. Y nosotros siendo los responsables. El destino de nuestra nación depende de nosotros, de las decisiones que nosotros tomemos hoy. Así ha sido siempre y así seguirá siendo hasta que Dios acabe con esto. Israel, cuando hacía lo malo, lo desagradable delante de los ojos de Dios, venía catástrofe, venía problemas, venía maldades, venía el enemigo y se enseñoreaba de ellos. Y sufría Israel como nación. ¿Por qué? Porque se tomaban malas decisiones. Se tomaban las decisiones incorrectas. Y por lo tanto, todo marchaba mal. Entonces, pero si volvemos a Dios, si buscamos los retos, si nos arreglamos los unos a los otros, si nos perdonamos, si buscamos estar en armonía el uno con el otro, hablando bien los unos de los otros, amándonos con amor entrañable, procurando el bien del otro más que el nuestro propio, entonces seguramente Dios nos bendecirá. Dios nos bendecirá. Eso es lo que Dios quiere. Dios va a hacer algo y está haciendo algo en esta nación, conforme a lo que Él ha prometido, si su pueblo ora. Y Dios lo está haciendo, porque todo esto, para empezar, fue nuestra causa. O sea, por causa nuestro fue que pasó lo que pasó. Pero si nosotros tomamos la actitud correcta y volvemos a Dios, invocamos su rostro, lo buscamos en profundidad, entonces las cosas ahora van a marchar bien. No que va a ser un cielo en la tierra, por ejemplo, pero la Biblia dice para que vivamos quieta y reposadamente. Puede ser y va a ser, porque Dios lo prometió y así tiene que ser. Por lo tanto, los cimientos de la tierra, todo en este mundo está dependiendo de las decisiones que nosotros tomamos como cristianos. ¿Y qué ha pasado? Como hay algunos que dicen Venezuela para Cristo, o cada uno en su país, Estados Unidos para Cristo, Chile para Cristo, Guatemala para Cristo, el mundo para Cristo, que hoy hay más cristianos que en otros tiempos. Eso hay que meterle la lupa, porque ¿quiénes son los llamados cristianos? No son los mismos que se han aliado con las tinieblas, vistiéndose inmoralmente, comportándose como el mundo, hablando como el mundo, odiando, creando divisiones,
contiendas, vanaglorias, celos, ira, hablando lo que no conviene, maledicencia. Como dice la palabra del Señor, cosas por las cuales viene la ira de Dios a los hombres. Lo que ha pasado es que por causa de los que se llaman cristianos, toman el nombre de Dios en vano y viven cualquier clase de vida. Eso trae más oscuridad, porque trae reproche al evangelio. Trae reproche al evangelio, trae un mal ejemplo. Y entonces, quienes siguen esa tendencia, piensan que está bien seguir esa tendencia religiosa mundana, cuando ni siquiera han salido del mundo y el mundo no ha salido de sus vidas. Hay tanta oscuridad que fue visto que esta última edad, en este último tiempo, en la condición en la que entraría, era de total oscuridad. Es de total oscuridad. Solo un grupito pequeño, repartido en diferentes lugares, son los que tienen esa luz de Dios en sus vidas y son los que están resistiendo y son los que están evitando que todo esto se caiga de una vez por todas, porque todavía hay gente que tiene que salir de la oscuridad, todavía hay gente que tiene que tomar la decisión correcta, todavía hay gente que son de Dios y no se pueden perder. Pero cuando entre el último, pero cuando se complete el tiempo, entonces Dios se va a llevar su pueblo y va a venir toda clase de mal y desgracia a este mundo. Este mundo, como fue dicho por su siervo el profeta, será castigado, será apedreado. La tierra será como apedreada. ¿Por qué? Porque la tierra fue sujeta a vanidad, a pecado. Y Dios la va a apedrear en va a caer el castigo de Dios sobre la tierra y sobre todo los que se quedan aquí. Hasta que Dios limpie todo esto y haga un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Tiene que ser así? No tiene que ser así. Por eso es que dice la Escritura, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Si usted ha sido llamado para ser un Dios sobre la tierra, hemos sido llamados para ser dioses sobre la tierra, pero si decidimos ignorar esto, como hombre vamos a morir, como cualquier persona en este mundo, sin Dios, alejado de la vida de Dios, moriremos como cualquiera, como un cualquiera. Y usted y yo fuimos llamados para ocupar una posición especial. No porque seamos especiales, es porque Él, por su amor, nos amó y dijo, yo quiero volverlo al principio. Yo quiero que sean reyes y sacerdotes. Entonces, el pecado es lo que trae desorden, anarquía, es lo que trae destrucción repentina. Pero Dios dice, hoy es el tiempo. Este es el tiempo que Dios nos está dando la oportunidad de que tomamos la actitud correcta. Hermano y hermana, amigo y amiga, eso es por nuestro bien. Dios no quiere que malgaste su tiempo en lo que le destruye, en lo que le hace mal. ¿Para qué pierde el tiempo guardando rencor, guardando rencilla? ¿Para qué pierde el tiempo vengándose? ¿Para qué? ¿A quién va a beneficiar eso? Simplemente es una satisfacción para algunos que es vanagloria, una satisfacción personal. ¿Para qué perder el tiempo en vicio? Cuando eso lo que hace es
destruirte, perder lo que con esfuerzo conseguiste, tu familia, tu dinero, por ir detrás del vicio. Dios quiere que vivamos una vida libre de esas cosas. ¿Acaso es malo eso? Para bien tuyo, para que tu alma sea salva y tengas vida eterna. Dios quiere, como dice la palabra del Señor, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Y lo demás, Dios se va a encargar. Primero, que usted esté seguro, que yo esté seguro en Dios. Y que estemos bien. Y si nosotros estamos bien, los que están alrededor nuestro no se van a preocupar por nosotros. Más bien nosotros nos vamos a preocupar por ellos para ayudarles. Un hijo de Dios es una bendición donde quiera que vaya. Y eso es lo que Dios quiere. Con usted, conmigo. Entonces, la clave es en eso. Ahora usted dirá, pero es que eso del libro de los Salmos, eso es muy atrás. Bueno, Jesús también habló y dijo en San Juan capítulo 10, versículo 33, del 33 al 35 o al 36. Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago la obra de mi Padre, no me creáis. Fíjese, Dios llamó Dios a aquellos a quien vino la palabra de Dios. Y a nosotros viene la palabra de Dios también. Y si nosotros tomamos la palabra de Dios para ponerla por obra, estamos llamados a ser dioses, para que hagamos las obras de nuestro Padre. Por eso es que Jesús dijo, si no hago la obra de mi Padre, no me creáis. Si yo no estoy haciendo lo que se supone que debería estar haciendo como Dios, como un Dios sobre la tierra, si yo no estoy viviendo como un hijo de mi Padre, entonces no me creáis, pero yo estoy haciendo y cumpliendo cada escritura que fue hablada de mí. Si Dios es Dios, el único Dios verdadero, y yo soy su hijo, entonces somos dioses. Es tan sencillo como eso. Y un Dios es aquel que tiene poder y dominio, pero también tiene compasión, así como Dios, la naturaleza de Dios. Entonces, es la misma cosa hoy presente. Y Jesús se alineó a esa palabra. Jesús dijo, la Biblia dice, somos dioses y estamos llamados a ser dioses y eso es lo que debemos manifestar. Esas son las obras que debemos mostrar como dioses. Ahora, Apocalipsis también lo dice, que lo hemos leído. ¿Qué dice Apocalipsis? Que leímos en principio. El versículo 6 del capítulo 1 de Apocalipsis dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ve? Él nos hizo, pero si usted no quiere creer, si yo no quiero creer, eso es asunto mío, es asunto suyo. Pero mejor nos conviene creer. ¿Para qué? Para que tengamos el beneficio de Dios. Esto no es que vamos a ejercer dominio como queramos, como ya lo hemos explicado en principio, un poder en control. Usted y yo tenemos un poder. Y tan solo al hablar tenemos poder. En las palabras hay poder. Aún se ven destellos de eso
en los que están sin Dios en el mundo. Las cosas que ellos dicen son las cosas que ellos atraen a sus vidas. Porque en la palabra hay un poder. Y cuánto más los hijos de Dios que tienen la palabra de Dios, como dice la palabra del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiera y os será hecho. Pero tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Porque no vamos a querer, tratando de hacerle un bien a alguien, dañarlo más. Si alguien no tiene dinero, está pasando necesidad y trabajo, y yo le doy $1,000 sin pensar, así nada más, o $100,000 para, es lo mejor todavía. Si yo le doy $100,000 y él, tomando esos $100,000, pierde la cabeza, como dice uno, y usa esos $100,000 que al final lo lleva a su propia destrucción, a su propia muerte, lo que pasó demuestra que yo no le hice un bien. Hay maneras de ayudar a alguien, no solamente la manera que pensamos. Por eso es que Dios quiere que seamos uno con Él, porque Él nos va a decir exactamente lo que necesita alguien. Si alguien, ¿verdad?, necesita que yo lo siento, se lo damos. Pero si Dios dice, no se lo des, porque Él lo va a gastar en vicio. O Dios dice simplemente, no se lo des, Dios sabe lo que hace. Entonces, ¿qué podemos hacer? De otra forma, como Dios nos dirija, de repente dándole la comida, o ofreciéndole la ayuda, de otra manera. Pero hay una manera correcta de hacer las cosas. O sea, que este poder tiene que estar en control. Ahora, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 hasta el 10 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Ahora, ese libro, en términos simples para que usted entienda, ese libro de allá en el cielo, esta palabra es una copia de él. Es el mismo libro, pero es una copia de él, porque esta es una versión que alguien imprimió, pues, y nosotros tenemos acceso a ella. Pero lo que contenía aquel libro es básicamente lo mismo, hablando en términos simples, que está aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios para con todos los hombres. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para con todos los hombres? Redención. Que nosotros seamos libres del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, y volvamos a lo que éramos antes del pecado. Como Adán y Eva, dioses sobre la tierra, reyes y sacerdotes. Pero ¿de qué manera se puede lograr eso? Bueno, la palabra de Dios te dice cómo. Entonces, esta palabra de Dios nos lleva a ser reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para reinar, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No ahorita, cuando todo esto haya acabado, Dios nos va a volver a la tierra. Pero cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es el objetivo de Dios. Por lo tanto, lo que Dios procura hacer con nosotros es bueno, y es lo que deberíamos estar haciendo, tomando a Dios en su palabra. Ahora,
Romanos capítulo 8, versículo 17. Le estoy dando todas estas bases para llegar a una conclusión que usted ya puede estar viendo. 8:17 nos habla de esa redención. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos da en herencia la tierra y todas sus cosas. Pero hay una condición: si es que padecemos con Él. Si es que vivimos como Él nos dijo que viviéramos. Él fue delante de nosotros. Él nos dijo, vayan por ese camino, que allá llegan. Si ustedes van derechito, llegan al lugar correcto. No, Él mismo bajó y se hizo como uno de nosotros y vivió como nosotros, como nosotros, soportando las tentaciones, en el sentido de que Él fue tentado en todo, pero no hizo pecado. Fue tentado a pecar, pero Él no pecó. Y Él sufrió lo que nosotros sufrimos. Dice que Él sufrió nuestras dolencias. Él sufrió lo que nosotros sufrimos en enfermedades, todo. Él lo sufrió en su cuerpo. Y Él, a pesar de todo esto, caminó por ese camino delante de nosotros para mostrarnos cómo se hace. ¿Cómo se hace para vivir una vida cristiana? ¿Cómo se hace para caminar en este camino trazado por Dios, para llegar a Dios, aún en esta condición pecaminosa? Este cuerpo deseando el pecado. Él vivió con un cuerpo parecido al nuestro, en semejanza de pecado. Por eso Él sintió también las mismas tentaciones, pero Él nos dijo cómo soportar las tentaciones. Cómo apartarnos del mal. Cómo hacer y vivir de manera correcta, hablar las cosas correctas y todo. Nosotros simplemente tenemos que observarlo y ver cómo Él caminó hasta el fin y cumplió. Y ahora está reinando. Ahora Él quiere que nosotros también lleguemos a esa posición de tenerlo todo, lo que tuvo Jesús, pero tenemos que pasar por el mismo proceso y por el mismo camino que caminó Él. Básicamente hablando. Entonces, no es que a la manera como yo quiero, Dios me lo va a dar, no, es a la manera como Dios ha establecido. Hay un solo camino y ese es el camino que debemos todos nosotros tomar. Primero Juan, capítulo 4, versículo 17, nos dice también, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. Como Él vivió, como Él anduvo, así también nosotros en este mundo. Entonces estamos llamados a manifestar a Dios en nuestra carne mortal, en el poder de Dios, porque Él sanó enfermedades, echó fuera demonios, Él hizo milagros, Él hizo toda cosa que fue guiado a hacer. Y lo hizo perfecto. Demostró el poder de Dios, pero también en Él hubo compasión, tuvo misericordia. Él se compadeció, Él explicó, Él enseñó. ¿Sí me entiende? Entonces, como Él vivió en el poder y en la manifestación del poder de Dios y la clase de vida, la clase de carácter que Él tuvo, así nosotros estamos llamados a ser. Por eso es que muy importante la parte del carácter, porque dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo es eso?
el Espíritu Santo viene para darnos dominio propio, para no usar de manera descomedida el poder que Dios nos ha dado, sino para administrarlo de la manera como Dios quiere que sea administrado, en la guianza del Espíritu. No sabemos qué podemos hacer por otro, pero Dios, por su Espíritu y a través de su palabra, Él nos guía a hacer siempre lo correcto, de la manera correcta, porque un poder sin control, allí es donde el diablo se aprovecha. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dice cuál es ese carácter. Ese poder, nosotros siendo reyes y sacerdotes, con ese poder de Dios, debemos administrarlo en el fruto del Espíritu, en amor. El poder debemos usarlo con amor, con el amor de Dios. Debemos usarlo en este carácter, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que Dios espera que esté en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, para que a la hora de administrar el poder de Dios lo hagamos para bien, en bondad, en mansedumbre, en templanza, no para vanagloria, no para beneficiarnos nosotros solamente, no, más que buscar lo nuestro, es buscar el bien del otro. Y con esto cerramos. El Señor dice en su palabra, que están los dones, los ministerios y las operaciones de Dios. En 1 Corintios 12:4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Todo esto es, en resumen, el poder que Dios nos ha puesto a nuestra disposición. Entonces hay quienes dicen, bueno, si tenemos el amor, no necesitamos los dones, no necesitamos este poder. Pero déjeme decirle que está equivocado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios precisamente es para que lo usemos con misericordia, con compasión y, para ser más específico, con el carácter de Dios, con el fruto del Espíritu Santo. Ese es el carácter de Dios. ¿Dónde sanidad? Sí, pero en el amor de Dios. ¿Dónde milagros? Sí, pero en el amor de Dios. ¿Dónde profecía? Sí, pero en el amor de Dios. Todo el poder de Dios está a nuestra disposición para que lo usemos en el carácter de Dios, con el carácter de Dios. Por eso es que el lidiar de Dios hoy con su pueblo, con cada uno de nosotros, es que muramos de una vez por todas nosotros mismos. Nuestra manera de ser y de pensar y de querer ciertas cosas, para que renunciemos completamente a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, para que acojamos los deseos de Dios en nuestras vidas. Y todo lo que hagamos sea en la voluntad de Dios, no para nuestro propio beneficio. Es como, en este caso, predicar. Si yo predico, no debería predicar lo que yo quiero predicar, sino lo que Dios quiere que yo predique. Pero si yo quiero, lucirme, vanagloriarme y que ustedes tengan alto concepto de mí, y diga, este hermano predica muy bonito y hace esto, aquello y lo otro. Si yo quiero gloria de ustedes, entonces yo estaría usando el ministerio y el poder que Dios me ha dado para vanagloriarme. Y eso no está bien. De eso está colmado hoy el mundo, de predicadores que predican lo que ellos quieren. Ministros egocentristas que piensan que todo gira alrededor de ellos. Tienen un deseo de abrir una obra y lo abren simplemente sin saber si es la voluntad de Dios que haga esto. Entonces hay quienes tienen una congregación es porque su deseo era ese, pero no porque sea la voluntad de Dios.
Entonces, esto no es por mí. Esto es por todos nosotros, para el bien de todos. Y si Dios no me llamó a predicar, entonces yo no debería estar aquí predicando. Pero si Dios me llamó a predicar, entonces tengo que hacerlo a la manera de Dios, conforme a lo que Dios quiere que yo diga y hable. No para lanzarle una indirecta a alguien, no para decir que nosotros estamos bien y los otros están mal, no. Es para hablar lo que edifica, lo que verdaderamente Dios quiere que reciba a su pueblo hoy, en esta hora. Así que el Señor nos ayude a rendirnos a Él y a entrar en esto tan glorioso y maravilloso que Dios nos ha dejado, pero ya el tiempo ya no es más. Lo que usted vaya a hacer, si no lo ha hecho, hágalo. En cuanto a las cosas del Señor, hágalo de una vez. Si no ha tomado decisión por el Señor, tome la decisión hoy. Si no ha rendido su vida al Señor como cristiano, como debe ser, y está viviendo una vida de alto y bajo, busque el Espíritu Santo hoy mismo. Porque mañana no podemos decir si habrá un nuevo día. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, ayúdanos. Sé tu gracia con nosotros, bendiciéndonos, Señor. Tu presencia propicia nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, en esa palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor, porque ciertamente necesitamos despertar a la realidad de lo que tú quieres para nosotros, porque tú quieres algo glorioso para nuestras vidas, pero simplemente tenemos que creerlo y tomarlo y dar los pasos que tú pides que demos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Siga tú lidiar con cada uno, Señor. Si hay alguno que no toma decisión por ti, que este sea el día que tome esa decisión correcta, porque hoy es el día de salud. Si hay alguien, Padre Celestial, que está enfermo, necesita de tu ayuda de alguna u otra manera, Señor, sé propicio, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y que conforme a nuestras necesidades tú, Padre Celestial, conforme a tu voluntad, seas tú, Señor, proveyendo, seas tú manifestando tu poder en favor de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, y siga tu gracia con nosotros, Señor. Padre Celestial, sea tu presencia propicia a nuestras vidas siempre, Señor, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Bueno, les invitamos al próximo servicio donde nuestros hermanos también van a estar predicando la palabra del Señor para que estén atentos a lo que el Señor quiera decirnos. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.